Bueno, pues para mí es una bendición y un honor muy grande estar con ustedes. Saludo con mucho cariño a Monseñor y a todos ustedes sacerdotes y a Gabriel y su esposa y todos los líderes de cruzadas matrimoniales. Es una experiencia muy enriquecedora porque yo he tenido conversaciones con Gabriel por muchos años, invitaciones de participar en la cruzada, pero siempre me encontraba muy lejos de poder venir por los itinerarios, y este año finalmente coordinamos y volé de Madrid acá y regreso a Madrid el martes. Hicimos este esfuerzo de lo que no sabía, que eran 12 horas de vuelo. Es un vuelo un poco largo, pero es para mí una experiencia muy linda haber escuchado, porque no conocía nada de las cruzadas matrimoniales, haber escuchado todo lo que presentaron, saber que has fundado pues una obra y un carisma, Gabriel, y tu esposa, digna de felicitaciones. Yo estoy muy honrado de ser parte de este momento, porque yo creo que esta es la iglesia, y la iglesia nace de estas crisis, como me dijiste hace un momento, por una crisis matrimonial. El Espíritu Santo los arrastró, es un rescate, lo mismo que mi vida, que es un testimonio de rescate de Dios, que me rescató en un secuestro en Colombia, en la selva, y en algo que es tan horrible encontré mi vida en Dios. Entonces yo me identifico con ese rescate de ustedes, y miren los frutos, ¿no? Además, lo que decía Monseñor, después de observar todo lo que ustedes presentaron, esto de la comunión, a mí me gustó mucho eso, porque se ve el obispo presente, que es lo concreto, lo que toma todo y lo convierte en iglesia. Fue muy bonito, Monseñor, lo que usted hizo, y me inspiró mucho. También sé que aquí, como me decía el padre que estábamos hablando hace un momento, cuando compartimos, estamos compartiendo con todas estas parroquias, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos acá alimenta miles de personas, ¿no? Y es muy enriquecedor saber que lo que estamos haciendo acá no es solamente entre nosotros, sino que es la iglesia. Y Dios hace maravillas con estos pequeños gestos de unirnos con amor y compartir estos momentos de iglesia, de células que respiran dentro de este cuerpo místico. Yo voy a pedir al Espíritu Santo su palabra donde nos quiera llevar, para que en esta palabra comencemos lo que yo quiero compartirles. Y voy a leerles de la Epístola a los Romanos, en el capítulo 9, desde el versículo 14. Dios no es injusto. ¿Qué diremos pues? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, pues dice él a Moisés: seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade. Por tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Pues dice la Escritura a Faraón: te he suscitado precisamente para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Así pues, usa de misericordia con quien quiere y endurece a quien quiere. Palabra de Dios. Pues qué increíble, ¿no? Porque precisamente yo pienso que nuestra iglesia celebra este misterio de un Dios que ya tiene un plan perfecto y que nos ha escogido. Yo siempre que he escuchado esto de San Pablo, que dice que somos este pueblo predestinado, un pueblo escogido y separado, ese cuerpo místico, digo yo, qué responsabilidad tan grande escuchar esto, porque eso nos localiza en una misión en la cual sabemos que ya todo está en manos de Dios escrito, somos parte de un plan y somos responsables de ese plan, porque si nosotros somos fieles a eso que escuchamos, si lo entendemos y lo llevamos al corazón, entonces sabemos que si somos fieles, todo está hecho, y lo que tenemos que hacer es confiar, y confiar en que la iglesia es la iglesia de Dios. Yo escucho en el camino por donde paso, por todo el mundo. Hace unos días estaba en una iglesia de Santa Inés en Barcelona, y me invitaron a hablar sobre
el Santo Padre en la tormenta y la iglesia tentada, porque es que el Padre me decía, aquí en Barcelona hay mucho antipapa, hay mucha gente muy cruel con la iglesia, pero están en la iglesia. Entonces, como que no son católicos de corazón, pero están en la iglesia haciendo esas cosas. Entonces, yo decía, hay algo muy importante que entender. Mucha gente dice, es que la iglesia la están acabando, es que los masones entraron al Vaticano, es que una cantidad de conspiraciones y cosas absurdas. Y yo digo, ¿saben qué? Si nosotros vamos a escuchar el Evangelio tal y como es, nos vamos a dar cuenta de que las promesas de Jesús son: las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Si yo escucho eso, yo duermo en paz, porque yo no tengo miedo de que a la iglesia le va a pasar nada, porque Jesús nos ha prometido que nunca le pasará nada. Entonces, ¿de qué me preocupo? Como decía San Juan Pablo II, cuando le preguntaban sobre la situación de la iglesia, decía, empezamos con 12, sí, vamos bien. Sí, y es que eso es precioso, porque realmente es absurdo todo esto que se dice, todo este terror. Yo siempre digo que hay en la iglesia muchas prédicas tóxicas, entre esas el terrorismo religioso, que son todos estos mensajes del terror de los últimos tiempos, de la destrucción de todo esto. Y yo siempre digo, ¿esto de qué está hecho? No puede ser un ángel de Dios, ese no es el Espíritu Santo, esas no son las buenas nuevas del Evangelio. Nosotros somos mensajeros de las buenas nuevas, y no porque cuando anunciamos las buenas nuevas es porque todo está bien en nuestra vida. Nosotros todos tenemos que caminar un camino muy espinoso y pasar muchas pruebas y tener muchos sufrimientos y tenemos que sacrificarnos y ganarnos el pan con el sudor de la frente. Todo eso lo tenemos que hacer, pero la esperanza en el corazón, las promesas del Señor, la paz y el gozo de ser de Cristo, y eso es lo que nos mueve. Entonces, el miedo y el terror y todas estas cosas absurdas que se predican en la iglesia hoy por tanta gente irresponsable que hay en la iglesia, es precisamente lo que yo personalmente, como laico y como una persona que no vengo aquí a decirles que soy ningún santo, pero sí que soy una persona que me duele la iglesia, que quiero la iglesia, y que haber estado 33 años lejos de la iglesia, cuando regresé, pues me encuentro con este tesoro tan increíble, con una misión que desperdicié y que abandoné. Y entonces, cuando veo gente que la apedrea, que la atenta contra ella, que confunde al pueblo, que trae esas malas noticias, yo digo, esto no es católico, esto no es de la iglesia, esto no tiene nada que ver con nosotros. Y es importante como conservar esa noticia buena del Evangelio, enseñándole a la gente que si somos de Cristo tenemos una esperanza viva en el corazón, sin importar lo que nos pase, sin importar lo que tengamos que afrontar. Yo nunca he participado en elecciones presidenciales porque siempre fui extranjero. Yo nací en Colombia, pero muy joven me fui de Colombia, me eduqué en Alemania y viví en California casi toda mi vida. Entonces yo siempre fui extranjero y nunca participé en política, pero en Colombia en el año 97 me secuestró la guerrilla, estando de visita. Y me tuvieron 6 meses en la selva, sentenciado a muerte. Fue un milagro de Dios que yo estoy vivo, y también que en ese secuestro el Señor me revela a la iglesia, regreso a la iglesia porque llevaba 33 años lejos de Dios. Entonces es un rescate total ese secuestro, pero en ese secuestro conocí la terrible situación de Colombia con la guerrilla, con el comunismo, con toda esa gente. Y luego venían unas elecciones en las cuales había una opción muy grande de que estos comunistas ganaran el poder por primera vez en Colombia en tantísimos años. Entonces yo me involucré y formé toda una misión por internet para interceder por Colombia, para que el Señor nos salvara del comunismo. Entonces trajimos mucha gente alrededor del mundo que me conoce, me ayudó y nos unimos a orar. Pero el día de las elecciones perdimos y ganaron los comunistas.
Y entonces yo estaba en el oratorio de la comunidad mirando al Señor así como, ¿y? Es que no es ni siquiera que fuera una prueba de fe, sino que es como el misterioso camino de Dios. No podía decir, fue que castigó a Colombia, tampoco. No podía decir, es que nos conviene el comunismo, tampoco. Lo único que podía decir es, yo no tengo ni idea, pero Él sí sabe. Y yo digo, la paz que tengo yo aquí es porque Él sabe. Yo no sé nada y tengo que abandonarme a eso, ¿no? Entonces me fui a mi trabajo, a mis misiones y dejé a ese Colombia que yo quise interceder para que el comunismo no se la llevara y la dejé con los comunistas. ¿Y qué pasa? Pues que ahí siguió y después, más adelante en el camino, en muchas formas, el Señor comenzó a recordarme y a entregarme ese juicio de Jesús ante Pilatos cuando le pregunta si es rey, y esto me apareció muchas veces en el camino y era como una respuesta a eso de cuando le dije al Señor y es que Jesús le dice, tú lo has dicho, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces yo decía, claro, ¿de qué me preocupo yo? Aquí te entrego a Colombia, Señor, porque tu reino no es de este mundo y yo quiero llegar a tu reino. Ahora lo que haces con este mundo, pues es cosa tuya. Yo aquí lo que hago es tratar de ser un buen administrador y lo poco que me confías, hacerlo bien, ser fiel, pero no prenderme a esto ni esperar que esto funcione como yo quiero, porque no lo va a funcionar así. Y después el Señor me muestra algo muy lindo de la huida a Egipto. Y entonces el absurdo de un Dios que crea a ese rey malo y que ese rey malo lo persigue para matarlo y él huye y se va para Egipto a esconderse. Dios mismo. Entonces yo digo, claro, ahí está todo muy explicado. Dios entra al mundo, pero no lo altera, no le cambia sus cosas, se mete en el tiempo, se mete en la realidad humana, se mete en la economía de la salvación, en todos los eventos naturales y no los toca. Él no dice, bueno, hay que matar a Herodes para que no me va a matar a mí, nada, porque sería el sentido común humano, ¿no? Donde uno entendería como la gente del Domingo de Ramos creyendo que él venía a salvarlo los romanos, ¿no? Y luego lo apedrean en el Calvario, que lo consideran profeta falso, ¿no? Y esto es la mentalidad del mundo. Entonces, pues ahí encuentro yo esa respuesta del Señor con que me dice, deja las cosas en mis manos, el mundo es el mundo. San Pablo hace 2000 años decía, este mundo perverso y depravado, hace 2000 años. Entonces hoy mucha gente dice, este mundo se ha degenerado, este mundo se ha depravado, y la respuesta es que acaso el mundo ha sido diferente. Hace 2000 años era igual, estaba depravado, degenerado, el mismo apóstol lo decía. Entonces el mundo no se dañó, es que el mundo siempre ha sido así. Y por eso el catecismo mismo nos dice, el mundo es uno de nuestros enemigos, ¿no? Pero no es la tierra ni la creación, es el espíritu del mundo, que es el demonio, que es las fuerzas del mal. Entonces, cuando hablamos de iglesia, como estamos hablando con esta presentación maravillosa de lo que es este apostolado, y que Dios los bendiga, los mantenga unidos y que les dé mucho celo por continuar con este apostolado y que sean fieles a la iglesia como van, porque así siempre tendrán el apoyo si ustedes continúan como lo han hecho hasta ahora, que cada que van a algún lugar siempre buscan la iglesia, buscan la bendición de la iglesia, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer siempre, porque precisamente uno de los peligros más grandes que yo veo por donde paso es estos movimientos que nacen en la iglesia, pero que terminan convirtiéndose como en sectas, ¿no? Terminan convirtiéndose en gente rara, porque ya uno ni siquiera sabe de qué están hechos, ¿no? Porque ya no obedecen al Papa, ya no obedecen a la iglesia y se convierten en enemigos de todos, ¿no? Pero están en la iglesia. Entonces son como un cáncer dentro de la iglesia. Entonces es muy lindo poder estar aquí hoy participando de este momento especial y de decir que en mi corazón yo siento mucha alegría, porque es como ver algo que nació y algo que está dando fruto
y algo que Dios quiere, algo que el Espíritu Santo quiere, y que ustedes todos como sacerdotes y el señor obispo aquí presentes son una muestra de que esto es iglesia. Y entonces pues me siento muy honrado de estar en esta célula de la iglesia y de estar aquí con ustedes recibiendo la bendición de ustedes, el amor de ustedes y también la confianza que nos estamos dando entre nosotros para hacer lo que el Evangelio mismo nos dice, que nos amemos entre nosotros, que nos respetemos y que nos apoyemos y que nos demos cuenta cómo somos de importantes cada uno de nosotros. Somos un tesoro, porque precisamente el secreto de eso que Jesús hace con el decálogo, que lo reduce en dos y nos dice primero Dios y luego el amor al prójimo. Y entonces ahí nos entrega todo. Entonces ese secreto de aprender a apreciarnos entre nosotros, de respetarnos y de amarnos y de darnos cuenta lo importantes que somos cada uno de nosotros, es el derrumbe de todo ese amor propio, de todo ese orgullo, de esa vanidad que traemos por el pecado original. Yo le decía a una señora en Barcelona ahorita que me preguntaba, Señor, ¿usted cómo me puede explicar dónde está la adoración al Santísimo? ¿Por qué le dan tanta importancia? ¿Y qué es lo que pasa? Yo sé que ahí está el Señor, pero la adoración, ¿por qué? Si el Señor está ahí en el sagrario en todas las iglesias, ¿por qué tenemos que ir a que los pongan y que esté en un cuarto aparte y todo esto? Yo le decía, ¿saben qué? Miren lo que sucede, que yo he aprendido sobre eso, y es que nosotros por naturaleza tenemos una tendencia a la idolatría. Tenemos muchos dioses falsos, cada uno de nosotros. A veces ni los alcanzamos a descubrir, porque a veces hasta la comida es un dios falso y muchas cosas de nuestra vida. Entonces yo he descubierto que la adoración al Santísimo es el encuentro con el único Dios, el sol que brilla de lo alto. Y estoy ahí, y si yo lo hago bien y estoy en el silencio, perdón, de darle el señorío a ese Dios que está presente ahí, todos mis ídolos falsos son exorcizados. Porque estando ahí en ese sol, pues ese sol los quema, y entre más tiempo me gaste al frente de ese sol, más van a morir todos mis ídolos falsos, en el silencio de mi adoración al Señor, porque le estoy dando el señorío a Dios. Precisamente yo me encontré con esto ese mismo día, que fue el ladrón de la cruz, Dimas. Muchos teólogos y mucha gente dice, ese ladrón era tan bueno que se robó el cielo. Pero yo un día me puse a pensar y dije, yo no creo que eso está correcto. A mí no me parece que él se robó el cielo, porque ese ladrón dio 3 pasos súper importantes, que son, primero, le dio el señorío a Dios. Dijo, tú eres inocente, tú eres bueno, tú no tienes por qué estar ahí. Y luego de que lo reconoció como el Señor, el bueno, el inocente, se declaró el pecador. Y digo, yo sí debo morir acá, soy un ladrón, yo he hecho todo lo malo, yo me merezco estar acá. Se reconoce como malo, como pecador, y luego hace esta maravilla que es, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Eso está lejos de ser un robo. Esos son los pasos del pecador arrepentido. Es un exorcismo. Ese hombre se exorcizó, ese hombre derrotó todos los demonios que lo tenían preso y se encontró con un Dios vivo y misericordioso que lo vio caminar hacia él, ¿no? Entonces yo digo, a veces nos equivocamos con nuestra teología, ¿no? Y encontramos casi que un sentido del humor en buscar una misericordia falsa, porque precisamente hoy en la iglesia tenemos mucha misericordia falsa. Hay mucha gente predicando un evangelio nuevo, como lo anunciaba San Pablo, que decía, llegará el día en que nos predicarán un evangelio nuevo. Y claro, ¿cuál es el evangelio nuevo? El de la falsa misericordia. Y esos predicadores y esas personas que predican esa falsa misericordia, que están diciendo, no seas tan duro contigo mismo, Dios te ama así como eres, Él te ama así. Entonces, esa misericordia todos lo aplauden y gritan aleluya. Es la misericordia de las sectas y de la misericordia de todos estos predicadores que viven por el respeto humano. Y esto produce mucho dinero,
mucho afecto humano, mucha atención, pero es una misericordia falsa. Yo les decía, esta civilización es una civilización de procesos, de etapas, de rehabilitación, pero ese no es el Evangelio. Decía, ¿saben qué? Jesús dice, si este ojo te hace pecar, Él no dijo, ponlo en un proceso al pobrecito, llévalo a rehabilitación, ten compasión con ese ojito, que ese ojito puede cambiar. Eso no es lo que hizo Jesús. El Evangelio dice, sácatelo. Y si este brazo te hace pecar, ay, llévalo a rehabilitación, aconséjalo, pobre bracito, ese va a cambiar. No, córtatelo. Y precisamente eso es lo que falta en este Evangelio que se convirtió en un Evangelio nuevo, el Evangelio de una falsa misericordia, donde todo es un proceso. Entonces, que yo no puedo dejar de robar. Ah, pues no te preocupes, ahí sigue haciendo el esfuerzo. Poco a poco roba menos, poco a poco fornica menos, poco a poco miente un poco menos. Ahí vas. Vamos a ver si la próxima vez que vengas estás un poco mejor. Eso es como este Evangelio de la misericordia. Y dense en cuenta el daño que le ha hecho esto a la iglesia, a la humanidad, porque es una humanidad débil, una humanidad que no tiene defensa personal contra el diablo, porque está completamente sumergida en su miseria y sus debilidades, en todos sus abismos, porque no hay nadie que le esté hablando así con lo que es, sácate el ojo, si es que te va a hacer daño, ¿no? Y esto es lo que hace falta, porque cuando se habla así, pero qué radicalidad, pero qué crueldad, pero qué no sé cuántas. Y yo le decía a unas personas en una oportunidad, miren, si usted quiere mirar al Divino Maestro, ¿cómo es que enseña? Miren usted a Pedro caminando por el agua. ¿Qué hace Pedro? Si eres tú, Señor, que camine hacia ti. Y el Señor le da la gracia. Y él camina, eso es muy atrevido. Él no tenía todavía el Espíritu Santo, no había llegado el Paráclito. Sin embargo, Pedro, atrevido, valiente, se va por el agua, pero no llega. Entonces Jesús lo rescata, pero ¿qué le dice? No lo aplaudió por los 80 pasos que dio. Lo sacó y le dijo, hombre de poca fe. Pero no porque sea un maestro cruel, sino que es un maestro perfecto. Él le dio todo a Pedro para llegar y le pidió todo. Y Pedro no alcanzó a darle todo. Entonces la enseñanza es, dame todo lo que te di. Y ese va a ser nuestro juicio personal, porque el día que yo esté donde Jesús como católico, con todo lo que me dio, cuando el Señor me contó que yo soy escogido, predestinado, separado, miembro de un ejército, y llegue donde el Señor, ¿qué me va a decir? Dame lo que te di, ¿sí? Y si yo no di sino unos pasos y no alcancé a llegar a Él, eso que me falta, seguramente, dentro de lo que sabemos, puede ser un purgatorio, ¿no? Porque el Señor es perfecto en su justicia y su misericordia. Entonces yo diría, qué lindo que es tener una conciencia limpia sobre nuestro deber, sobre nuestra responsabilidad y sobre todo sobre la mística de nuestra religión, porque es muy común también hoy ser religioso, conocer la teología, la doctrina, pero no conocer a Dios, como Nicodemos, que no entendía ese lenguaje espiritual de Jesús. Él era bueno, él era muy estructurado, muy educado, un judío bueno, pero ¿qué pasó? No tenía espíritu, no entendía el lenguaje del Señor, y el Señor lo reprendió. Y eso es lo que necesitamos saber, que sí, nos formamos bien, conocemos al Señor teológicamente, llegamos al punto de que estamos muy estructurados, pero lo que dice San Pablo en 1 Corintios 13, si no hay caridad, si no está el Espíritu de Dios, no hay nada. Pues eso es lo que el Espíritu coloca en mi corazón. Amén. Amén.